Vamos a hacer un recorrido por 3 lugares que están muy cercanos a Oaxaca, que esta ruta se toma cuando se dirige uno hacia el istmo de Tehuantepec. Nos estamos refiriendo a lo que es al pueblo de Santa María del Tule, que su gran atractivo es visitar uno de los árboles más famosos, el más famoso de México. Y luego vamos a visitar lo que es la zona arqueológica de Mitla, importante asentamiento zapoteca, que está muy cercano de este lugar. Pero como todo recorrido, como los que hemos hecho últimamente, del centro de Oaxaca, tomamos camino, lo que es hacia el Tule, que se encuentra a 11 kilómetros de la capital oaxaqueña, por la carretera que se dirige al Istmo de Tehuantepec, un pequeño pueblo que vamos a ver que fue una comunidad zapoteca y que el atractivo más importante es la visita del árbol del Tule. Posteriormente vamos a ir a la zona arqueológica de Mitla, el lugar de los muertos, un lugar residencial. Sus vestigios que vamos a poder apreciar corresponden a ese uso administrativo y residencial de la élite zapoteca justamente ubicado en ese lugar. Y después, como todo himno de Oaxaca y esta región importante del país, pues vamos a tomar un pequeño recorrido de una mezcalería que se llama Mal de Amores, que vamos a tomar al recorrido que se toma ahí para escuchar al guía, la plática de cómo se procesa el mezcal, ver el agave, vamos a ponerle un poquito de ambiente al final de nuestro recorrido. Y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, nuestro mapa es el que nos indica los 3 lugares que vamos a visitar. Pues vamos a regresar, vamos a tomar camino hacia Santa María del Tule, este pueblo que está a 11 kilómetros, como comentamos, que cuenta con un testigo vivo de la historia que se ha convertido en una celebridad en todo el mundo. Nos estamos refiriendo al célebre y milenario árbol del Tule. Estamos viendo allá, del lado izquierdo, frondoso. Cabe señalar que cuando visitamos el centro del pueblo, antes de ingresar al atrio de la iglesia, hay algunas personas de seguridad que le piden que uno vaya a pagar la aportación. Con esa aportación, como pueden ver en ambos extremos, los jardines se encuentran muy, muy bonitos, muy cuidados. La verdad hacen un trabajo muy, muy interesante de jardinería y todo este remozamiento de la plaza central, de lo que hemos estado viendo, cómo son los pueblos de Oaxaca, perfectamente trazados, pues sirve con esa cuota que son de 20 pesos por persona. Y nos vamos acercando a ese gran sabino que estamos viendo del lado izquierdo, que su nombre es un ahuehuete, que significa árbol viejo de agua, que es como los que pudiéramos ver en Chapultepec. Los árboles de esta especie que están conectados a un manantial, pues llegan a vivir mucho tiempo porque pues tienen los nutrientes tal cual conectados a sus raíces. Entonces tiene, y de acuerdo con algunos expertos, más de 2000 años de edad, más de 2000 años de existencia, y se encuentra, como podemos ver, a unos metros de la plaza, y su figura, que es monumental, atrae a muchas miradas porque hay historias, hay leyendas, hay perfiles que asemejan la cabeza de un tigre, un elefante, la casa de un duende. Es decir, recordar que la imaginación, cuando vemos figuras así extrañas como las nubes, como las cuevas, pues nos da la tarea de imaginar. Y enfrente se encuentra la iglesia de Santa María del Tule, que como bien sabemos estamos en el atrio, pero nomás que históricamente ya se ha adecuado esta zona, pues para que sea totalmente turístico. El grosor del árbol llama poderosamente la atención porque nada más ni nada menos tiene 58 metros. Los más de 58 metros de alto, perdón, 14 metros de diámetro y 42 metros de altura. Se trata de un árbol, ahí estaríamos viendo en contrarrelieve lo que es el perfil de la cabeza de un león. Se trata de un árbol de especie que se le conoce como de lento crecimiento, ya que se caracteriza por crear formas caprichosas en sus ramas, como lo estamos viendo, que cuelgan y demás, en sus ramas y en sus troncos. Por ello se pueden encontrar figuras como las que comentamos, u objetos en su corteza que ya se han vuelto toda una tradición.
Pero este lugar fue importante porque fue un asentamiento zapoteco y aquí se reunían artesanos de cal que fabricaban hornos rudimentarios en las faldas del cerro que antecede este lugar. Tradicional época mesoamericana, que de aquí llevaban a la ciudad de Oaxaca para vender todos sus productos y los medios económicos para subsistir eran derivados de este lugar. Aquí tenemos otra vista de lo que es este gran tronco. La fiesta patronal de este pueblo, ahorita justamente están en fiesta, se efectúa del 13 al 14 de agosto y estas festividades son en honor a la Virgen de la Asunción de María. Recordar que el pueblo se llama Santa María del Tule. Dentro de las muchas actividades que aquí se realizan, hacen un recorrido por las calles de la comunidad, acompañan, como en muchas de las fiestas mexicanas, lo que es la música, en este caso, que es la filarmónica del municipio, y a este recorrido, como lo pudimos ver en la Guelaguetza semanas anteriores, se le llama calenda. De igual forma, el segundo lunes de octubre se lleva a cabo la festividad en honor al árbol del Tule. También el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, se lleva a cabo la mayordomía en honor a la Virgen de la Candelaria, que está a un costado de este pueblo. Allá al fondo estamos viendo la iglesia, ¿no? Que es un templo dedicado a la Virgen de la Asunción, que fue construido en el siglo XVII. Una arquitectura muy sobria, ya pintada, pero de un estilo barroco. Cabe señalar que ha sufrido daños menores, pero ha sufrido ya daños, ya casi 5 años del terremoto del 2017. Tuvo fisuras de algunas grietas, sobre todo en la parte alta, donde se encuentra la cúpula del coro. También tuvo algunas afectaciones en los muros del presbiterio. Para ello, lo que fue la Secretaría de Cultura y algunos especialistas del INAH vinieron a restaurar. Aquí podemos ver el jardín, que como les comenté, todo este espacio está totalmente decorado. Alrededor del árbol y de la iglesia, que es lo que estaríamos viendo, en la plaza, allá al fondo, existen restaurantes, puestos de artesanías, en donde típicamente se encuentran zapatos, ropa, manteles, muchas artesanías pintadas, todas ellas a mano, y es una visita obligada después de que algunos deciden tener una ruta arqueológica en Oaxaca, pues de visitar Monte Albán. Pero recordar que las cercanías de Oaxaca están muy bien conectados a algunos pueblos artesanales, el cual se puede establecer una muy buena ruta. Hay una leyenda y hay una historia en torno al árbol del Tule. Se dice que esta historia zapoteca del árbol del Tule, que Tule significa en lengua de los naturales árbol de iluminación. El elemento más importante y al cual le dedican la fiesta es al árbol. Según eso, fue plantado hace 15 siglos por un pechocha, que es un sacerdote que le hacía referencia al dios del viento, y por esta razón se puede afirmar que su ubicación está ubicado en un sitio sagrado, ya que fue ubicado posteriormente por la iglesia. De acuerdo al sincretismo, esto ha hecho que permanezca intacta en la región. Entonces aquí hubo una intención totalmente mesoamericana, costumbres zapotecas, artesanales, y como todo recinto con importancia mesoamericana, se vinieron a establecer lo que son los conventos en esta región. Bien sabemos que los dominicos fundaron los conventos para dar paso a la evangelización. En el otro extremo de la iglesia, que es donde estamos, hay otro ahuehuete que se tiene aproximadamente 500 años. Se dice que es el hijo del gran árbol del Tule. Nada más como se encuentra en este extremo, pierde un poquito de protagonismo, pero bueno, en los dos extremos de la plaza, de este atrio, acompañado su cantera verde típica de Oaxaca, podemos ver lo que es este ahuehuete o este sabino. Algunos también lo señalan que es como de la especie de las secuoyas, algo así como lo que veríamos en los parques nacionales de Estados Unidos, sobre todo en California. Son este tipo de árboles, sabinos, ahuehuetes, secuoyas. Y ahorita vamos a recorrer rápidamente, vamos a salir muy, muy rápido. Como todo pequeño pueblo, tiene su mercado. Aquí el mercado es de comida, que vamos a entrar en unos minutos más. Y cabe señalar que aquí lo que se puede disfrutar de la comida es lo que encontramos en Oaxaca, las famosas tlayudas, el tasajo, también las nieves, los famosos sorbetes. Y ahorita vamos a ver justamente ese atractivo. Aquí tenemos la entrada, muy sobria, pero sí de estilo
de estilo barroco, recordar de siglo XVII, estamos dentro del atrio y vamos a iniciar rápidamente nuestro recorrido. Seguimos viendo los jardines y en este extremo se encuentra el mercado gastronómico El Tule, así se le conoce. Ha sido restaurado, de hecho los locales, como vamos a observar ahorita, ya se encuentran mejor colocados. Desde que uno entra ya le van ofreciendo el lugar donde comer, vean, y muy típico en México de que le muestran uno el menú, el tasajo, las tlayudas, las quesadillas, barbacoa, todos preparan exactamente lo mismo, tortillas hechas a mano, su sartén, sus comales, ¿no? Cubiertos de cal para evitar que se peguen, comedores, y en el otro extremo tenemos igual desayunos, comidas. En los fondos están colocados lo que son los jugos, los licuados, las nieves, los famosos sorbetes. Cabe señalar que ustedes fueron hace mucho tiempo, este mercado tenía ese toque más pueblerino, la comida tenía otro saborcito. Y muchos mercados en México, hay que decirlo, ya que los restauran, ya que los adecúan y los van modernizando, como que pierden un poquito su esencia, ¿no? Como nacieron. Pero bueno, cabe señalar que la comida es buena, eh, muy típica de esta zona y sobre todo, pues después de visitar lo que es la gran plaza, el gran atrio, aquí tenemos el mercadito, que ya lleva muchos años. En este lugar no hay artesanías. Saliendo por el corredor que vamos a ver en unos minutos más, ahí vamos a encontrar en forma circular algunos locales de artesanía. Entonces, visitar Santa María del Tule es para ver el árbol más famoso de México, su iglesia barroca, muy interesante, los jardines muy bien logrados, y sobre todo que de aquí, aproximadamente media hora máximo, ya estaríamos en la zona arqueológica de Mitla. Entonces, para iniciar un recorrido, un circuito saliendo de Oaxaca, lo mejor y un buen plan iniciando el día es justamente visitando este lugar. Empanadas, quesadillas, memelas, caldos de pollo, tlayudas, el mole, obviamente oaxaqueño, las famosas enmoladas, el chocolate también muy rico para acompañar toda esta comida. Entonces, este comedor es muy típico a lo que veríamos igual en la capital oaxaqueña, en el mercado de Benito Juárez, que vimos hace 2 tours, hace 2 jueves. Entonces, ahorita vamos a continuar el recorrido, vamos a salir rápidamente para llegar de nueva cuenta lo que es a la plaza y tomar camino hacia la zona arqueológica de Mitla. De igual forma, su centro trazado como si fuera un tablero de ajedrez, cuando uno va ingresando, sus cuadras perfectamente bien trazadas. Vamos a tomar ahorita camino a la derecha. Aquí estaríamos viendo lo que sería parte de la propuesta de artesanías. Como todo mercado, sabemos sus baños públicos, normalmente cuestan 5 o 6 pesos. Tenemos la ropa, los textiles, mucho pintado a mano, las bolsas tejidas de palma. Aquí estamos al centro de este pequeño mercadito, igual textiles, tapetes. Aquí como que se concentran artesanías de otras partes de Oaxaca, pues aprovechando que la derrama turística se encuentra justamente en este lugar. Vamos a ver un kiosco y del lado derecho, muy cerca de las letras donde dice el Tule, vamos a ver una pequeña fuente. Allá al fondo del lado derecho, detrás de esas palmeras, estaríamos viendo el Palacio Municipal. Es donde está el Palacio Municipal, donde se compran los boletos para poder ver el árbol del Tule y poder hacer la cooperación de 20 pesos. Vamos a dirigirnos hacia allá, pues para continuar, recordar, estamos en el valle, se le conoce como los valles centrales de Oaxaca, reducto zapoteco de gran tradición. Y al final nos vamos a ir encontrando con el famoso mezcal. Allá tenemos las letras, un pueblo mágico también, de los nominados del estado de Oaxaca. Sus palmeras muy singulares, ¿no? Nos da otro tipo de panorama que combinan con una huehueta, un sabino, entonces muy simpático. Y vamos a tomar carretera rápidamente hacia Mitla, está muy bien comunicada esta zona, y vamos a ir viendo a nuestro recorrido, que ya nos van apareciendo ese paisaje mezcalero, y en unos minutitos ya vamos a entrar lo que es a la zona arqueológica de Mitla. Normalmente este pueblo entramos por esa calle, pero en esta situación nos cerraron
pueblo mágico, como lo que estamos viendo, igual sus calles adoquinadas, que alguien también fue hace muchos años, lo va a ver totalmente distinto. Ya tiene mejor mantenimiento, ya está más limpio, su centro ya está adoquinado, colorido, ya forma parte de este proyecto de pueblos mágicos, perdón. Pero ¿qué significa Mitla? Mitla viene de Mictlán, que bien sabemos, de origen náhuatl, significa el lugar de los muertos. Recordar que la cosmovisión nos marca lo que es el inframundo, el nivel terrestre, y el supramundo o el cielo. Y en zapoteco se le conocía como Lioba, es decir, casa de tumbas. El zapoteco tenía la gran tradición funeraria, que vamos a ver parte de este recorrido, donde se encuentra la tumba 1 y la tumba 2. Este camino nos lleva directo a la zona arqueológica. En la parte central, donde está la iglesia de San Pablo, se encuentra y se concentra el vestigio más importante. Sin embargo, a nuestro paso, hay otras zonas arqueológicas que se encuentran justamente alrededor. Nos vamos a estacionar, es totalmente seguro para poder ingresar lo que es a este sitio. Te dice que a la caída de Monte Albán, por ahí del 750 después de Cristo, que es una época que también coincide con la de Teotihuacán, Mitla fue una de las ciudades en las cuales se concentró el poder político y religioso de los zapotecos, justamente de los valles centrales, esto hasta la llegada de los españoles. Mitla, como bien sabemos y de acuerdo a esta información, pues ha tenido ocupación durante todo el desarrollo histórico del Valle de Oaxaca, ya que su auge tuvo lugar en una época llamada Monte Albán V, que obedece a un periodo por ahí del 1000 al 1521 después de Cristo, ya cercano, ¿no?, a las perimetrías de la conquista. Entonces, es uno de los muchos lugares de México donde no ha habido intermitencia. Vamos a poder ver esta arquitectura orgánica. ¿A qué le llamamos? La unión de estos órganos combinado con la arquitectura. Ya que ingresamos a este sitio, obviamente cuidado por el INAH, vamos a ver las famosas grecas y uno de los ejemplos de conquista, un resumen de México, lo vamos a ver justamente en el atrio de la iglesia de San Pablo. Este pasillo, este corredor nos lleva a la zona arqueológica. Aquí estamos justamente en la parte de la iglesia, que fue donde utilizaron el material prehispánico, estos basamentos, estos zoclos, estas plataformas para dar paso a construir este gran templo que vamos a ver ahorita. Esto que estamos viendo de naturaleza se le conoce como una arquitectura orgánica. Se calcula que cuando se construyeron los grandes edificios, como que estamos viendo ahorita, esta ciudad llegó a albergar hasta 10,500 habitantes. Esta arquitectura obedece que este sitio fue un centro religioso y militar que aglutinaba, como en muchas veces, a muchas de las comunidades situadas alrededor y sobre todo al este del Valle de Oaxaca y en las proximidades de lo que se conoce como la Sierra Madre. Aquí estamos viendo las piedras, cómo van aglutinadas, pero vean en la parte alta y tenemos las famosas grecas de Mitla. Este es uno de los referentes y uno de los grandes detalles que vamos a ir viendo poco a poco. Habitaciones, obviamente bien logradas. El español aquí cuando habitó y llegó en la conquista, pues simplemente utilizó espacios zapotecos como para plasmar y trazar y empezar a ocupar lo que son las habitaciones coloniales. Entonces aquí hubo una consecución de los espacios para dar paso a lo que es a la conquista. Este lugar se caracteriza por sus construcciones, como estamos viendo, ornamentadas con mosaicos de greca. Estas grecas es el gran distintivo. Ahí estamos viendo la iglesia. Esta imagen es espectacular. ¿Por qué digo que espectacular? Porque aquí está la conquista de México. Sabemos que de una conquista militar no se podía justificar este hecho si no había una conquista espiritual. Estamos viendo restos zapotecos, pero al mismo tiempo estamos viendo una iglesia. Entonces, aquí tenemos la conquista espiritual plasmada en el Valle de Oaxaca. Por eso les digo que es espectacular por la comunión que existe en estas dos culturas. Este choque lo estamos viendo arquitectónicamente justamente en este extremo. Y ahorita que lleguemos al atrio, va a ser más sorprendente la vista. Normalmente la gente no llega hasta aquí, pero bueno, hay que distinguirnos un poquito, cabe señalar, en buscarles las mejores vistas, las mejores perspectivas. Vean ustedes esta arquitectura orgánica. Ahí estamos viendo agaves, que hay de 200 en México, que ahorita vamos a ver cuando platicamos del mezcal,
Y en este sector nadie viene, nadie se coloca en este punto. Pero ¿qué estamos viendo nosotros? Vean, otra imagen espectacular, Mitla, sus grecas y la iglesia colonial justamente del lado derecho. Entonces, este lugar se caracteriza por variaciones estilísticas, ¿no? Que nos dan lo que son las tumbas, que son cruciformes y que se han encontrado bajo los palacios, que vamos a ver más adelante, en las cuales muy seguramente y de acuerdo a la tradición se enterraron a grandes personajes y sobre todo sacerdotes. Aquí estamos en la capilla, en el atrio, vean, en estos dos extremos tenemos las capillas posas. Les voy a marcar, vean rápidamente, capilla posa, una entrada, aquí estaría la cruz atrial, pero ¿dónde estamos? En la zona arqueológica. Recordar que el español utilizó estos lugares que tenían una importancia ya de gran congregación de personas, un templo, para dar paso a estos edificios católicos. Según algunos estudiosos, la arquitectura recibió una fuerte influencia de los mixtecos, ¿no? Sobre todo en el uso de las grecas. Esto les ha llevado algunos años de estudio, el cual los motivos ornamentales en las fachadas de los edificios y la distribución del espacio de todos los conjuntos es distinta a la del resto de la arquitectura del Valle de Oaxaca, y esto obedece a esta influencia con los mixtecos. Lo que hoy se conoce de Mitla y lo que está abierto al público, como lo que estamos viendo, se cree, como comentamos en un principio, que eran edificios administrativos. ¿Por qué? Porque tenemos patios centrales mesoamericanos, como lo que estamos viendo. Recordar que un patio central y en los cuatro extremos tenemos habitaciones. Estos patios centrales estaban comunicados con otros a través de corredores, conformando de esta forma lo que es un espacio multihabitacional o en algunos aspectos, y dependiendo del tamaño de la urbe, hasta podemos decir cosmopolita. Vamos a levantar la escena a modo de seguir viendo lo que es la iglesia. Las grecas, vean, 3 arcos, 3 entradas en cada uno de los extremos. 3 al fondo, 3 a la izquierda y 3 a la entrada. Todavía tenemos restos de estuco, vean, donde está grafiteado, ahí estamos señalando el resto del estuco, color rojo. Ahí tenemos una puerta de madera, ¿por qué? Porque el español utilizó estos lugares. Normalmente del adobe venían conformando el espacio y muy posiblemente estos lugares eran usados como caballerizas, simplemente espacio temporal durante la conquista, que fue en 1521. Entonces es muy interesante darle este recorrido. Vean la simetría, recordar que tenemos una proporción, espacios que vemos en un extremo los tenemos reflejados justamente en el otro. Entonces es un espacio abierto en el cual su función eran espacios y edificios administrativos. También hay que señalar que en este lugar existía una población rural en el cual tenía su asentamiento donde se encuentra hoy en día la población del pueblo. Recordar que el pueblo estaba justamente en los suburbios y nosotros nos encontraríamos en la parte elite, en la parte central. Continuando por ese corredor, antes de esta desviación, ahora sí llegamos a lo que son los conjuntos, nos va a acompañar lo que son estas grandes grecas. Se dice que a la caída de Monte Albán en el 750, esta fue una de las ciudades más importantes donde se concentró el poder, 10.500 habitantes. Se dice que en el año 200 de nuestra era, los grupos zapotecos comenzaron a establecerse en el sitio. Entonces, gran importancia cobró este lugar a partir del año de 1200. Actualmente esta ciudad se puede decir que es una ciudad viva y activa, porque todavía dentro de su eje, dentro de su periferia, gran parte de la zona arqueológica tiene vida. Entonces el visitante, como estamos nosotros gozando, podemos asomarnos a la existencia de la comunidad zapoteca, que lo tendríamos en los extremos. 5 conjuntos es lo que nos da la traza de la ciudad, de arquitectura monumental, que son las evidencias de Mitla. A la entrada, cuando ustedes vienen por el camino, llegan al grupo norte, el grupo de las columnas que vamos a ver ahorita, el grupo del arroyo que también se encuentra a la entrada, grupo de adobe que es el material que ellos utilizaban y el grupo sur. Ahorita vamos a ver el patio central
que es el grupo norte, para ingresar lo que conocemos como el grupo de las columnas. ¿Qué nos va a distinguir todavía su color rojo? Esta fachada es típica de Mitla, un patio de buen tamaño, todavía podemos ver las banquetas, igual nuestra plaza mesoamericana, al centro un altar y en los cuatro extremos edificios, y vamos a tener la gran alfarda, esa gran escalinata que nos lleva al grupo de las columnas, que es lo que vamos a observar en unos minutitos más de este asentamiento, que junto a esta plaza tendríamos otra que es la que vamos a ver. Los patios son cuadrangulares que se comunican por pasillos y están circundados por algunos salones, que es lo que vamos a ver ahorita, en cuyas fachadas y muros interiores se siente, se profesa y se ostenta una compleja decoración geométrica de mosaicos de piedra finamente labrada. Esto es, si pudiéramos subrayarlo, es algo que distingue este sitio, como marcarle un hito, que son los mosaicos de piedra finamente labrada, notable, ¿por qué? Por su gran variedad, ¿no? Bien hemos dicho, de estilo zapoteco tardío, que la verdad es que merece nuestra atención. Vamos a ingresar el salón de las columnas, retomando estas escaleras empinadas, el gran estuco, vamos a ver las grecas. Este salón de las columnas, como vamos a observar ahorita, en el interior vamos a observar una fila de estos elementos arquitectónicos que fueron tallados en una sola pieza. Lo podemos ver, lo podemos sentir, una sola pieza de piedra. ¿Qué función cumplieron? Pues muy típico de Mesoamérica, simplemente sostener un gran techo y en este caso la decoración. El piso también estaba soportado con estuco. Aquí del lado derecho, ahorita por pandemia, desgraciadamente está cerrada la puerta, pero ahí se podía accesar a otro patio. Entonces, este es el conjunto que se le llama el Salón de las Columnas. Muy interesante, sobre todo porque forma la parte alta de este templo. Aquí tenemos algunas leyendas donde Leopoldo Batres, estos grandes arqueólogos como Marquina, como Paul Gendrop, el mismo Alfonso Caso, permitieron redescubrir lo que es este sitio y sobre todo darnos a conocer lo que ahí se abundaba, qué es lo que había. En este caso son pinturas murales, de los cuales en algunos recintos todavía se pueden vivir y ver algunos vestigios, sobre todo en fragmentos, ¿no? Muy pequeños, pero que a medida de los estudios pues han dado importante información. El color rojo sobresale mucho, que pudimos ver cómo tonalidad nos da la bienvenida desde que ingresamos. Y este es el patio E, donde los palacios antiguos por construir con sus mismas piedras dieron paso a lo que es la fundación del templo de San Pablo, que estaría justamente en el otro extremo. Entonces, si pueden ver, tenemos tres grandes patios. El primero que vimos, junto a la iglesia de San Pablo, que es el patio E. Aquí estamos justamente en el lugar del Salón de las Columnas. Para llegar aquí se toma la carretera 190, que es la que nos dirige hacia Tehuantepec, 39 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. De esa autopista se toma una desviación de 4 kilómetros y es a donde estaríamos llegando nosotros. Todos los caminos los va a llevar justamente a este lugar. Vamos a bajar de estas grecas, vamos a seguir caminando para ver el otro fragmento, el otro grupo, para ver un patio muy similar, pero lo que vamos a observar en el otro extremo son las tumbas 1 y 2. Aquí vemos una columna que está justamente en este lugar. Aquí tenemos el otro patio, se fijan, es muy similar, asentamiento administrativo, y ven allá del lado izquierdo cómo se ven las casas, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo las dos culturas, los dos tiempos todavía conviven. Muchas veces bien sabemos que no es ni el 10%, en este caso sería mucho menor que lo que vemos nosotros, no
se compara con el total de la superficie de esta ciudad. Vamos a acercarnos ahorita rápidamente para ver dónde se coloca la tumba 1 y la tumba 2. Vean, lo tenemos en un desnivel, etapas constructivas, ¿no? Tenemos edificios superpuestos y ahí estaría colocado el templo 1 y el templo 2, perdón, la tumba 1 y la tumba 2. Esto es lo que corresponde a Mitla, la ciudad de los muertos, espacio administrativo, habitacional, residencial, su gran característica, como bien vimos, las grecas. Y tomando este camino, ahora sí vamos a disfrutar un poquito del folclore, de la música y de algunos elementos para adentrarnos al mundo del maguey. Esta región, que así como en Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, otros estados de la República, se produce lo que es el mezcal. Estos lugares están totalmente asentados con muchos de los agaves. Se dice que en México cuentan con más de 200 especies de agave. Solamente, nada más para que tengan este dato, 12, solo unos 12 a 15 son magueyes mezcaleros. Entonces vale la pena este recorrido porque vamos a poder dominar en nuestro camino todo el paisaje mezcalero. Entonces nos vamos a ir acercando poco a poco a modo de vivir esta experiencia del mezcal. Vamos a tomar esta carretera que nos llevaría al Istmo de Tehuantepec. Sabemos que este estado de Oaxaca, en el sur de México, sigue siendo el centro de producción de mezcal desde tiempos coloniales, porque Hernán Cortés aquí estableció su marquesado. Los españoles y los criollos controlaban la producción, ya que eran los únicos que conocían el proceso de destilación, pero como bien sabemos, los indígenas rápidamente aprendieron a la producción clandestina del mezcal. Ha sido no solo una una bebida típica de México, sino también un gran estimulante entre la población indígena. Entonces vamos a adentrarnos al mundo del mezcal, vamos a tomar un pequeño recorrido, vamos a escuchar al guía local a modo de que puedan entender parte de este proceso, los tipos de mezcales. Entonces vamos a aprender algo y escuchar de lo que se darían en las visitas y de las experiencias mezcaleras. La palabra mezcal tiene su origen en un vocablo náhuatl que algunos sostienen que deriva del mezcali, que significa maguey cocido, que es justamente parte de su proceso. El maguey mezcalero, que es lo que vamos a ver, es una planta de la familia de las amaridalceas, que son hojas largas y fibrosas, que son sus características. Ahí vemos algunas piñas y su color verde azulado, se aprovecha lo que es la piña o la cabeza, que es el tallo y la base de sus hojas, para elaboración del mezcal. Vamos a tomar ahorita lo que es parte del recorrido turístico. En algunos momentos me voy a callar, se va a escuchar la música, se va a escuchar la explicación del guía a modo de podernos adentrar y tratar de entender la experiencia de lo que es este tour mezcalero. Como pueden ver, vamos dentro de una botella. Entonces, vamos a experimentar y a revivir lo que fue esta experiencia. Y bueno, les iba diciendo que el maguey más común en esta zona es el maguey espadín. Lo vamos a estar viendo cultivado a lo largo de este trayecto. Tarda 6-7 años en madurar. Pero un maguey muy común también en esta zona es el maguey pulquero de Oaxaca. El pulquero es este de color cenizo que tiene sus hojas caídas o dobladas. Y el más pequeño de todos. Este tobala crece literal como una lechuga, tarda 13-15 años en madurar y nos da un mezcal medio seco con olor y sabor a tierrita mojada. Así huele y sabe el mezcal tobala. Tenemos también lo que es el espadín de un año y medio, y con ello observamos una reproducción común que se da con el maguey. A través de sus raíces van a generar hijuelos. Los hijuelos son esas pequeñas plantas que rodean a la planta madre que está en el centro. Cuando esos hijuelos tengan una altura de 30 a 50 centímetros, se retiran y se plantan en un campo más grande para que se desarrollen durante 6 o 7 años. Al madurar un maguey,
generalmente del centro, empieza a brotar o crecer el escapo floral de la planta llamado quiote. Un quiote llega a crecer a 3 o 5 metros, extrayendo azúcares y nutrientes de la piña. Cuando el quiote alcanza su punto máximo, genera ramitas y unas capsulitas, las cuales florecen en esta época, bueno, al principio de la primavera, con una flor amarilla. En esta zona tenemos dos polinizadores naturales, un Coimbra y un quiróptero de noche. El quiróptero es una clase de murciélagos polinizadores. Cuando la flor es polinizada y en su proceso muere, deja un coquito. Ese coquito con el tiempo abre y revienta y el aire esparce todas sus semillas. Donde cae una semilla germina y nace un nuevo maguey de ese tipo, siendo esta otra reproducción común que se da con los agaves silvestres allá arriba en los cerros naturalmente. ¿Ok? A uno de nuestros campos de maguey, en el cual tenemos el espadín de 6 años. Como les iba diciendo en el camino, cuando el maguey madura, del centro empieza a brotar o crecer este quiote. El quiote iba a llegar a crecer a 3 o 5 metros, extrayendo azúcares y nutrientes de la piña o del corazón del maguey. Nuestro trabajo de marzo y abril en estos campos fue cortar cada uno de esos quiotes. Al cortar el quiote, los azúcares y nutrientes bajan y se concentran en la piña. A esos agaves, a esos magueyes, se les conoce como maguey capón o maguey capado. Con un maguey capón específicamente ocupamos 7.5 a 8 kilos para producir 1 litro de mezcal. Por eso el espadín es el más económico, es el más común y es el más conocido a nivel mundial. A diferencia de un espadín, allá arriba en los cerros, en las montañas, naturalmente encontramos agaves silvestres. Un agave silvestre tarda de 10 a más de 30 años en madurar. Ocupamos 20-30 kilos hasta 80-90 kilos en algunos casos para producir 1 litro de mezcal. Por lo tanto, el precio en mezcales silvestres va a ir aumentando dependiendo cada tipo de maguey. Por cada tipo de maguey encontramos aromas, esencias y sabores completamente distintas a un espadín. El espadín nos va a regalar un mezcal de sabor neutro. Un mezcal neutro yo se los podría describir como un sabor herbal, ahumado o como a minerales. Así es como huele y sabe el mezcal espadín. ¿Ok? ¿Alguna duda, preguntas hasta aquí? Todo claro, gracias. A ver, examen, Aquí ahora los probamos. Lo de degustación, dice. Bueno, en un día de corte, como comúnmente se le conoce, a diferencia de Jalisco que allá giman un maguey, eso lo hacen con una coa larga tipo pala. Con ello despencan, con ello cortan de raíz el agave azul o el tequilana Weber. Aquí en Oaxaca nosotros no podemos gimar un espadín, es más fibroso y le pierde rápido el filo a la coa. Entonces, en un día de corte, como comúnmente se le conoce, traemos machetes, hachas y una coa pero más pequeña. La coa, pues bueno, es como una pala más pequeña, ¿ok? Iniciamos con los machetes a despencar o a cortar cada una de las hojas del maguey para visualizar la piña. Así nos vamos con un surco, 2, 6 u 8 surcos en un día. Atrás vienen otros compañeros con la coa, la cual meten abajo de la piña. Con un marro o un mazo se les empieza a pegar para que la coa corte de raíz y así podamos derribar esa piña. Posteriormente, con el hacha quitamos pencas secas y lo que queda de un quiote. Al final obtenemos piñas redondas. En un día de corte recolectamos desde 8, 10, 12, 15 a más de 20 toneladas de maguey. Esas toneladas, salud, las podemos encontrar en esos 6 u 8 surcos pequeños, ya que cada piña puede pesar desde 10 kilos hasta 200 o más de 200 kilos cada uno. Una vez que ya derribamos esas piñas, metemos los carros. Las piñas pequeñas las agarramos y empezamos a tirarlas dentro. Las piñas más grandes
se voltean y con la ayuda de 3, 4, hasta 5 compañeros, levantamos parejo, echamos dentro de los carros hasta llenarlos, posteriormente trasladamos al palenque. Allá iniciamos nuestro proceso y elaboración a través de esa materia prima que es la piña. ¿Ok? El proceso de corte al igual se puede elaborar todo el año, excepto en esta época de lluvia. Cuando las lluvias son muy constantes durante una semana, no cortamos el maguey, ya que el maguey absorbe humedad o agua y estaríamos ocupando 13-15 kilos de la misma planta para 1 litro de mezcal. No conviene, así que mejor descansamos esta temporada y pasando las lluvias se empieza nuevamente el corte. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por ejemplo, esa piña, si fuera hoy día de cortado, ¿cuánto pesaría una vez ya? Esta está en unos 50-60 kilos. Esta piña. ¿Ok? Claro. Así es. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí, sí, no, pues no. El proceso de la elaboración del mezcal se puede resumir en 5 grandes procesos. El primero de ellos es un cocimiento, ¿no? Donde se cose el maguey, se realiza en hornos de subsuelo, que es la forma artesanal. Luego viene otro proceso que es la molienda, que se realiza de distintas formas. Lo moceran a mano, lo machacan a través de mulas, que es lo que podemos ver que dan vueltas. Entonces, la molienda. Luego viene un tercer proceso, que es la fermentación, que se realiza en tinas de madera, que están forradas, algunos tanques de acero, pero de madera para que obtengan ese sabor. Y el siguiente proceso es el de destilación, que es donde se utilizan diferentes tecnologías, sobre todo en ollas de barro. Y el último, que es la rectificación, y aquí también puede llevarse a cabo otro proceso de destilación. Siguiendo hacia el Istmo, hay que señalarlo, que en este lugar anteriormente había una producción de maíz, pero han visto la abundancia del mezcal y la importancia que esos terrenos han dejado de sembrar maíz y ahora ha dado paso a lo que es al agave mezcalero. Grandes recorridos, podemos ver que presenta el paisaje mezcalero. Para ir acabando este tour, hay una frase muy larga que es bien interesante, que nos habla del mezcal. Se las voy a repetir, la vamos a leer y con esto vamos a dar por finalizado el tour del día de hoy. Para todo mal, mezcal, para todo bien también. Y si no hay remedio, 1,5 litros. Si el mal es de corazón, con más razón, pero si el mal está cabrón, 1 galón. Y si el mal es renuente, hay que empezar nuevamente. Hay mezcal bendito, hay mezcal sagrado. Cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Me sirvo la copa, levanto el brazo, inclino el codo y a la salud de todos me lo acabo todo. Pues muchas gracias y retomaremos micrófonos.